Dentro de la larga galería de seres mitológicos, el dragón es uno de los más fascinantes. Su nombre viene del griego drakon, que significa serpiente. Existen dos tipos de dragones. Por una parte están los dragones europeos, de los cuales hoy hablaremos de algunas historias, y por otro están los dragones orientales. Estos animales tienen diferentes simbolismos dependiendo la cultura. Para algunos puede ser un símbolo de lucha, para otros una representación de la maldad. Se cree que algunos animales hoy ya conocidos pudieron originar el mito de los dragones. Estos serían, por ejemplo, los cocodrilos del Nilo o el dragón de Komodo. De igual forma, no se descarta el descubrimiento de fósiles por antiguas culturas de animales hoy extintos como los dinosaurios y también reptiles voladores como los pterodáctilos, pero tampoco se descartan animales desconocidos. A continuación, conoceremos algunas de las historias de encuentros con dragones por parte de personajes históricos. Abrimos estos relatos con uno de los más representativos en cuanto a registros históricos de dragones, y es la historia de San Jorge. Fue un soldado romano que vivió durante el siglo III después de Cristo. De él se han contado muchas historias, pero una de ellas es una leyenda que involucra un encuentro con un animal desconocido que los habitantes de la ciudad de Silca, en Libia, decían era un dragón. Esta historia fue narrada por primera vez en el siglo XIII por el obispo italiano Jacobus de Voragine en su libro Leyenda Dorada, también llamada Leyenda Áurea, en el año 1265. El relato decía lo siguiente: San Jorge fue un tribuno oriundo de Capadocia. En cierta ocasión llegó a una ciudad llamada Silca, en la provincia de Libia. Cerca de la población había un lago tan grande que parecía un mar. En dicho lago se ocultaba un dragón de tal fiereza y tal descomunal tamaño que tenía amedrentadas a las gentes de la comarca, pues cuantas veces intentaron capturarlo, tuvieron que huir despavoridos a pesar de que iban fuertemente armados. Además, el monstruo era tan sumamente pestífero que el hedor que desprendía llegaba hasta los muros de la ciudad y con él infestaba cuantos trataban de acercarse a la orilla de aquellas aguas. Los habitantes de Silca arrojaban al lago cada día 2 ovejas para que el dragón comiese y los dejase tranquilos, porque si le faltaba alimento, iba en busca de él hasta la misma muralla, los asustaba y con la podredumbre de su hediondez contaminaba el ambiente y causaba la muerte de muchas personas. Al cabo de cierto tiempo, los moradores de las regiones quedándose sin ovejas y con un número muy escaso de ellas, y como no les resultaba fácil reservar sus cabañas, celebraron una reunión y en ella acordaron arrojar cada día al agua, para comida de la bestia, una sola oveja y a una persona, y que la designación de esta se hiciera diariamente, mediante sorteo, sin excluir de él a nadie. Así se hizo, pero llegó un momento en que casi todos los habitantes habían sido devorados por el dragón. Cuando ya quedaban muy pocos, un día, al hacer el sorteo de la víctima, la suerte recayó en la hija única del rey. Entonces este, profundamente afligido, propuso a sus súbditos dar todo su oro y plata, y hasta la mitad de su reino, si hacían una excepción de su hija, dado que él no podría soportar su muerte. Pero el pueblo indignado replicó que no aceptaba, pues él fue quien propuso que las cosas se hicieran de esa manera. Todos en el pueblo habían perdido a sus hijos, y al llegar el turno de la hija del rey, no dejarían que modificara la propuesta. Le dijeron que si la hija no era arrojada al lago para que se la comiera el dragón como lo había hecho con tantísimas otras personas, quemarían al rey vivo y prenderían fuego a su casa. En vista de tal actitud, el rey comenzó a dar alaridos de dolor y suplicó que aplazaran el sacrificio de su hija por 8 días, para que pudiera durante ellos llorar esta desgracia. El pueblo accedió a esta petición, pero pasados los 8 días del plazo, la gente de la ciudad trató de exigir al rey que les entregara a su hija para arrojarla al lago, y clamando, enfurecidos, ante su palacio decían que iban a morir infestados por el hedor del dragón, que estaba detrás de la muralla reclamando su comida. El rey, abrazando a su hija, no tuvo opción.
Vertiendo torrentes de lágrimas, el rey la bendijo. Tras esto, la joven salió de la ciudad y se dirigió hacia el lago. Cuando llorando caminaba para cumplir su destino, San Jorge se encontró casualmente con ella y al verla tan afligida, le preguntó la causa de que derramara tan copiosas lágrimas. La doncella le contestó que se subiera a su caballo y huyera a toda prisa, porque si no, también lo alcanzaría la muerte que a ella le aguardaba. San Jorge le pidió que le contara qué le pasaba y por qué había tanta gente a lo lejos asistiendo como a un espectáculo. La muchacha le contó su relato, a lo que San Jorge, en nombre de Cristo, dijo que la ayudaría. Durante el diálogo precedente, el dragón sacó la cabeza de debajo de las aguas, nadó hasta la orilla del lago, salió a tierra y empezó a avanzar hacia ellos. Entonces la doncella, al ver que el monstruo se acercaba, aterrorizada le gritó a Jorge que huyera. San Jorge, de un salto, se acomodó en su caballo, se santiguó, se encomendó a Dios, enristó su lanza y haciéndola vibrar en el aire y espolió a su cabalgadura. Se dirigió hacia la bestia a toda carrera y cuando la tuvo a su alcance, hundió en su cuerpo el arma y la hirió. Acto seguido echó pie a tierra y dijo a la joven que con su cinturón sujetara al monstruo por el cuello. Una vez que la joven hubo amarrado al dragón de la manera que Jorge le dijo, tomó el extremo del ceñidor como si fuera un ramal y comenzó a caminar hacia la ciudad llevando tras de sí al dragón, que la seguía como si fuera un perro fiel. Cuando llegó a la puerta de la muralla, el público que allí estaba congregado, al ver que la doncella traía a la bestia, comenzó a huir hacia los montes creyendo que estaban condenados. San Jorge trató de detenerlos y de tranquilizarlos. Les dijo que Dios lo había traído hasta esa ciudad para liberarlos de ese monstruo y bautizarlos. Rey y pueblo se convirtieron, y cuando todos los habitantes de la ciudad hubieron recibido el bautismo de San Jorge, en presencia de la multitud, desenvainó su espada y con ella dio muerte al dragón, cuyo cuerpo, arrastrado por 4 parejas de bueyes, fue sacado de la población amurallada y llevado hasta un campo muy extenso que había a considerable distancia. El rey agradeció, hizo construir una iglesia enorme, dedicada a Santa María y a San Jorge. Por cierto, que al pie del altar de la citada iglesia, comenzó a manar una fuente muy abundante de agua, tan milagrosa, que cuantos enfermos bebían de ella quedaban curados de cualquier dolencia que les aquejase. Esta historia ha sido de gran influencia en el género fantástico por muchos siglos. En el texto original no se tiene una descripción exacta del dragón, pero en diferentes obras, tanto pinturas como esculturas, ha sido representado como una bestia reptiloide, con cabeza de serpiente, 2 o 4 patas, alas de murciélago en su espalda y una larga cola. Si esta parte de la vida de San Jorge ocurrió realmente, se ha tratado de explicar que tal vez el dragón era un cocodrilo de gran tamaño. Otros han comparado esta criatura con alguna clase de animal prehistórico que habría logrado sobrevivir hasta la Edad Media, y algunos que efectivamente pudo tratarse de un verdadero dragón. En cuanto a la vida de San Jorge, esta terminó en el año 303, cuando el emperador de Roma, Diocleciano, ordenó acabar con la vida de todos los cristianos. San Jorge, al ser parte de su ejército, debía cumplir con esa orden, pero él se negó, revelando que también era cristiano, y por orden del emperador, fue ejecutado. La ciudad de Aix, en Provenza, en Francia, fue fundada en el año 123 a.C. por el cónsul romano Cayo Sextio Calvino. Se cuenta que en estas tierras tuvo lugar el encuentro entre la Santa Margarita de Antioquía con un terrible dragón. La primera mención de la historia de Santa Margarita y el dragón
También se presentó en el libro Leyenda Áurea, escrito por el italiano y obispo de Génova, Jacobus de Voragine, publicado en el año 1265, el cual compila la historia de 180 santos y mártires cristianos de la Edad Media. A continuación escucharemos parte del relato correspondiente a Santa Margarita de Antioquía. Margarita, hija de un patriarca de los gentiles llamado Teodosio, nació en Antioquía y fue criada y educada por una nodriza. Al llegar a la pubertad, recibió el bautismo. Este hecho desagradó tanto a su padre que la echó de la casa, y a partir de entonces la aborreció profundamente. Cuando Margarita tenía 15 años, estaba un día en el campo con otras doncellas cuidando las ovejas de su nodriza. Pasó casualmente por allí el prefecto Olibrio, quien al ver a aquella jovencita tan hermosa, repentinamente se enamoró de ella. Sus criados llevaron a la joven a presencia de Olibrio. Este le hizo una serie de preguntas: si era libre o esclava, cómo se llamaba y cuál era su religión. A lo que ella dijo que era cristiana y trató de convencer al prefecto de convertirse al cristianismo. Ante esto, él ordenó a sus subalternos que se apoderaran de aquella muchacha que había tenido la osadía de pretender catequizarle y que la encerraran en una cárcel. A los días siguientes, Olibrio trató de hacer que ella adorara a sus dioses, pero la joven siguió negándose. Al oír esto, Olibrio mandó a que la ataran a un poste y la torturaran con diversos tormentos. Olibrio, por falta de valor para ver los torrentes de sangre que brotaban de las heridas de la mártir, mantenía la cara tapada con las puntas de su capa y al cabo de un rato mandó a que dejaran de atormentar a la víctima y que la llevaran de nuevo a la cárcel. En el preciso momento en que Margarita entró en la prisión, el local en que la encerraron quedó iluminado por una misteriosa claridad. Rogó entonces la santa al Señor que le permitiera ver física y sensiblemente al enemigo contra el cual ella luchaba, y apenas hizo esta petición, surgió ante sus ojos la figura de un espantoso dragón que se lanzó sobre ella y trató de devorarla. Hizo un movimiento rapidísimo, sujetó con su boca la cabeza de la joven, con su larguísima lengua envolviéndole los pies, tiró de ellos hacia sus fauces, formó con el cuerpo de la santa una especie de ovillo y en menos que se cuenta la engulló. Pero Margarita, al pasar por la garganta de la infernal bestia, se santiguó. Mientras se santiguaba, llegó hasta el estómago del dragón y en cuanto llegó, el horrible monstruo reventó y ella salió incolume de las entrañas de aquel bicho descomunal. A diferencia de otros relatos de dragones de la Edad Media, donde las bestias se encontraban en bosques, montañas o cuevas, en este caso la aparición del dragón está relacionada totalmente con el diablo, el cual asume esta forma para torturar a la santa. En ningún momento se siente que el encuentro fuera con una criatura física. Aquí el dragón es más una figura para representar la maldad y no se aporta muchos detalles de su apariencia, más que una gigantesca mandíbula y una larga lengua capaz de envolver el cuerpo de una persona para tragarla. Cabe destacar que según la historia, Santa Margarita sobrevivió a muchas torturas proclamando siempre su fe por Cristo, a tal punto que al final murió siendo decapitada por el emperador de Roma, Diocleciano, el mismo que había acabado con la vida de San Jorge, quien también luchó contra un dragón. Actualmente, Santa Margarita está dentro del grupo de santos auxiliadores, a los cuales se les pide cuando se tienen problemas físicos como enfermedades. Su culto tiene origen germánico, desde la Gran Mortandad. En el siglo IV, en la costa del mar Adriático, en lo que hoy es Croacia, la región de Dalmacia tenía la leyenda de un dragón, similar a una serpiente gigante, que tenía un voraz apetito tanto por el ganado como por los seres humanos.
Decían que el dragón, cuando estaba hambriento, abría sus mandíbulas e inhalaba tan fuerte que el aire arrastraba por igual a animales y a personas dentro de sus fauces, a las cuales tragaba de un bocado. Por suerte para los pobladores, en medio de sus viajes, llegó a Dalmacia San Hilarión, quien por medio de sus milagros ayudaría a las personas de esta zona a deshacerse de aquella bestia hoy llamada el dragón de Dalmacia. La primera mención de un encuentro entre San Hilarión y el dragón serpiente fue en el libro de la vida de los padres, mártires y otros santos principales, volumen 10, del año 1846, y recopilado por el sacerdote católico inglés Alban Butler. El texto decía lo siguiente: San Hilarión deseaba ir a algún país extraño, donde incluso se pudiera entender su idioma. Por lo tanto, Esiquio lo llevó a Epidauro en Dalmacia, ahora la antigua Ragusa, cuyas ruinas se ven cerca de la actual capital de la república de ese nombre. Los milagros aquí nuevamente derrotaron el designio del santo de vivir en lo desconocido. San Jerónimo cuenta que una serpiente de enorme tamaño devoraba tanto ganado como hombres, y que el santo, después de orar, mandó a este monstruo que se acercara en medio de un montón de leña preparada a propósito. Luego le prendieron fuego, de modo que esta perniciosa criatura quedó reducida a cenizas. Más tarde, la historia se narró con más detalle en el libro Padres Nicios y Posnicios, volumen 6 del año 1893, recopilado y editado por el teólogo e historiador suizo Philipp Schaff. El libro contaba lo siguiente: Entonces a Hilarión lo llevó Epidauro a una ciudad de Dalmacia, donde permaneció unos días en el campo cercano, pero no pudo esconderse. Una serpiente enorme, de esas que la gente de aquella parte llaman boas, porque son tan grandes que muchas veces se tragan los bueyes, asolaba toda la provincia a lo largo y a lo ancho, y devoraba no solo ovejas y vacas, sino también a trabajadores y pastores que eran atraídos por la fuerza de su respiración. Ordenó que le prepararan una pira, luego envió una oración a Cristo, llamó al reptil, le ordenó que trepara la pila de leña y luego aplicó el fuego. Y así, delante de todo el pueblo, quemó a la bestia salvaje hasta reducirla a cenizas. Pero ahora empezó a preguntar ansiosamente qué debía hacer y a dónde ir. Una vez más se preparó para la huida y pensativo, recorrió tierras solitarias, lamentando que sus milagros pudieran hablar de él, aunque su lengua estuviera en silencio. Cabe aclarar que aunque en este texto llaman a la serpiente boas, no tiene nada que ver con las serpientes como la boa constrictor, las cuales solo habitan en América, principalmente en la cuenca del Amazonas. Pueden llegar a medir hasta 5 metros de largo, pesar 70 kilos y se alimenta de reptiles y mamíferos medianos. Por el contrario, el término boas lo usaban porque el dragón comía bueyes. No se tiene registro de ninguna serpiente actual en Europa capaz de comerse a un ser humano o a un buey, y menos de la forma descrita en los reportes. Sin embargo, la serpiente más grande que allí habita es la serpiente bastarda, de nombre científico Malpolon monspesulanus. Puede llegar a medir hasta 2,5 metros de largo. Es venenosa, aunque su veneno no es mortal para los seres humanos. ¿Podría acaso un encuentro con una de estas serpientes haber sido lo que ocasionó la leyenda del dragón de Dalmacia, o se trataba de un animal hasta el momento desconocido?
En el año 1342, en la isla griega de Rodas, los habitantes vivían aterrorizados por un temible dragón que vivía en una cueva en lo profundo de las montañas. Cuando los aldeanos debían pasar cerca de ese lugar, se habían producido macabros ataques donde la bestia despedazaba a su víctima y luego llevaba sus restos a lo profundo de la caverna. Decían que además tenía un olor que hacía que las personas y animales enfermaran. El gran maestre, Elión de Villeneuve, había prohibido a las personas acercarse a la montaña para evitar encontrarse con el dragón, pero aún así, las personas vivían todo el tiempo con miedo. El comandante francés de la Orden de San Juan de Jerusalén, Dieudonné de Gozon, había tomado la decisión de acabar definitivamente con el dragón que tenía atemorizado al pueblo. La primera mención de la batalla entre Dieudonné de Gozon y el dragón fue en el libro La historia de la religión sagrada, escrito por el historiador italiano de la Orden de San Juan de Jerusalén, Giacomo Bosio, en el año 1594. El texto decía lo siguiente: tras la muerte del gran maestre de Villeneuve, fue elegido en su lugar Dieudonné de Gozon, de la provincia de Languedoc, luego gran comandante. Se dice que a su vez tuvo la confianza de llamarse verdadero creyente, y con sus buenas palabras y famas de su virtud y afabilidad, dio en su voz razones muy relevantes. Por esta razón se ha observado desde entonces que los señores de las grandes cruces no estaban entre el número de electores. Hiciera lo que hiciera, era un príncipe valiente y valeroso, como lo había sido unos años antes, prueba clara de su generoso coraje. Había en la isla de Rodas un gran dragón en una caverna, desde donde infectaba el aire con su hedor y mataba a los hombres y bestias que encontraba. Y estaba prohibido a todos los religiosos, con pena de privación del hábito, y para todos para caminar cerca de esa cueva, que se llamaba Maupas. El dragón, que era del tamaño de un caballo promedio, tenía cabeza de serpiente, orejas de mula cubiertas de una piel muy dura y escamosa, dientes muy afilados, garganta grande, los ojos huecos brillantes como el fuego, con una mirada terrible, 4 patas como de cocodrilo, garras muy duras y afiladas, en la espalda 2 alas pequeñas. La parte de arriba del cuerpo era de un color como de delfín, mientras que el vientre era amarillo y verde, y la cola como de lagarto. Corría batiendo las alas como un buen caballo, emitiendo un silbido horrible. El caballero de Gozon, habiendo decidido luchar contra él, fue a ver a su hermano donde hizo una maqueta de entrenamiento que representaba ingenuamente al dragón y acostumbró a su caballero hermano y a sus 2 perros a acercarse a él y atacarlo con valentía y sin miedo. Después de regresar a Rodas, hizo que un grupo de hombres llevara sus armas a la iglesia de Faint Eftine, cerca de Maupas. Él se dirigió allí sin que nadie reconociera su intención. Dejó a su gente en guardia y les ordenó que vieran la pelea. Si era vencido o muerto, fueran a ayudarlo o huyeran. Luego, armado con todas sus piezas, lanza en mano, marchó hacia la caverna, que encontró contra la corriente de un arroyo que la cubría. Al poco tiempo se le acercó el dragón con la cabeza orgullosa y batiendo sus alas con su acostumbrado silbido. El caballero corrió valerosamente contra él y bajando su lanza le alcanzó en un hombro, que encontró cubierto de duras escamas, despedazando la lanza. Sin embargo, los perros atacaron violentamente al dragón por todos lados y uno de ellos lo atacó por los genitales, movimiento que molestó y retrasó en modo alguno al dragón. Tanto es así que el caballero pudo desmontar y regresó espada en mano contra el dragón y la hundió en su garganta, donde la piel estaba tierna, y tocándola y empujándola cada vez más y más, le cortó la garganta y así apuñaló su espada al dragón. El caballero tropezó contra el dragón porque había perdido todas sus fuerzas, cayendo al suelo. El cuerpo del dragón le dio la bienvenida al caballero, cuyas fuerzas estaban fallando por el hedor de esta espantosa carroña.
Sus soldados, al ver al dragón en el suelo, corrieron hacia él y como ya no se movía, con gran dificultad y trabajo, lo hicieron a un lado, a quien encontraron completamente perdido. Rápidamente lo refrescaron con agua del arroyo e inmediatamente recobró el ánimo. Luego lo levantaron, lo volvieron a montar y regresó lleno de felicidad como se podía imaginar, habiendo llevado felizmente a término tan alta empresa. Fue a presentarle al gran maestre y le contó todo sobre esta pelea. Años más tarde de la batalla con el dragón, el gran maestre Elión de Villeneuve falleció, por lo que Dieudonné de Gozon fue nombrado como nuevo gran maestre de los caballeros de Rodas en el año 1346 y también era llamado Extinctor Draconis, que en latín significa el cazador de dragones. Dieudonné de Gozon fue una persona real, pero en todas sus menciones, hasta antes del año 1594, nunca se menciona la batalla con el dragón, por lo que muchos creen que esta fue inventada por el historiador italiano de la Orden de San Juan de Jerusalén, Giacomo Bosio, con el fin de darle más popularidad a este personaje histórico. Después de esa mención, es común encontrar la batalla con el dragón en libros más recientes. Pero si el hecho fue real, ¿qué clase de criatura era el dragón de Rodas? Aunque su descripción recuerda a la de un cocodrilo, la mención de un fuerte aliento a carroña y una cabeza de serpiente recuerda más a un dragón de Komodo. Recordemos que la mordida de este animal es venenosa, pero ¿qué hacía un dragón de Komodo en una isla de Grecia en el siglo XIV? Podríamos especular que este animal pudo haber sido descubierto mucho antes de lo registrado y que un ejemplar fue abandonado en ese lugar, dando origen a esta historia. Sin embargo, la descripción de unas pequeñas alas en el lomo, aunque no eran funcionales para volar, pueden hacer creer que se trataba de una especie completamente desconocida. Para concluir, San Jorge, Santa Margarita de Antioquía, San Hilarión y Dieudonné de Gozon fueron 4 personajes religiosos históricos que tienen en común haberse enfrentado a dragones y haber ganado sus encuentros pese a que nadie había podido hacerles frente. Este tipo de historias fueron populares durante la Edad Media. Podríamos decir que estas narraciones fueron hechos exagerados más para representar la lucha del bien contra el mal, y que los dragones fueron escogidos para simbolizar la lucha de estos santos contra las fuerzas del mal. Sin embargo, no podemos descartar que en algunas de ellas se narrara encuentros con reptiles gigantes desconocidos, tal vez especies que estaban al borde de la extinción y que estos personajes fueron los últimos en verlos. Los dragones son actualmente criaturas del género fantástico que nos siguen maravillando con sus historias y continuarán haciéndolo por muchos siglos más.